pero quiero compartir pantalla. Creo que esto no parece. Esto. Está negado, no me deja compartir la pantalla. Oh, Esperen un poquito, no se preocupen. ahí va. Ahí se ve. Ahí está, profe. Sí, ¿Se ve? sí. ¿Qué se ve? ¿Ahí la ven? Ujú. Sí. ¿Sí? Bien. Ya teniendo nuestro paciente Ponía a grabar. conectado y habiendo realizado el electro, vamos a hacer una interpretación básica del mismo. Para eso tenemos que saber que el papel electrocardiográfico, ¿sí? Ustedes cuando lo miren con detenimiento, todos seguramente habrán visto papel de electro, van a notar que tiene dos niveles de cuadraditos, ¿sí? Tiene unos cuadraditos que son más grandes y unos chiquititos. Esos cuadraditos son los que nos van a permitir la interpretación del electro. Cuando ampliamos, vamos a ver que las cuadrículas grandes, ¿sí? Las que son de línea gruesa, tienen 5 milímetros por 5 milímetros, son cuadrados. Y dentro de eso hay 25 de 1 milímetro. Este está dividido en 5 y hacia arriba 5. Las cuadrículas horizontales representan tiempo. ¿Por qué? Porque el papel se desplaza a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, cada cuadrícula chiquita tiene 1 milímetro. Y estos son 5 milímetros. Entonces nosotros sabemos la cantidad de cuadrículas que van a pasar. Si hablamos de las cuadrículas grandes, en 1 minuto vamos a tener 300 cuadrículas. O, si hablamos de las chiquitas, 300 por 5, vamos a tener 1500 cuadrículas. El tiempo que nos da cada cuadrícula, las chiquitas son 0,04 segundos, y las grandes 0,2 segundos. Gerardo, hay alguien que está esperando que la aceptes, palavicino. No acepto a nadie ya a esta altura. Participantes. Admitir todo. Ahí está. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Es complejo, lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Entonces, si vemos el papel en forma horizontal, hablamos del tiempo. Si lo vemos en forma vertical, hablamos de voltaje, de milivolt. Entonces, cada cuadrícula chiquita es 0, ¿cuánto? 0,5. 0,1 milivolt la chiquita. 0,5. Ah, son 5. ¿Por qué? Porque los complejos, ¿no? Esto no lo vamos a analizar nosotros porque es difícil, pero los complejos tienen que tener una altura, un voltaje determinado. Entonces, si tienen una variación en su voltaje, en más o en menos, puede ser indicativo de una alteración patológica. Vamos acá. Otra cosa que tenemos que visualizar son los intervalos y los segmentos.
cuando nosotros tenemos el electrocardiograma, hablamos de intervalo en la línea que une el inicio de una onda con el inicio de la siguiente. Profe, están diciendo si puede aceptar a compañeros, por favor. Llegó Baigorria. Hola. ¿Qué haces? Volví. Acá estoy. Hola, ¿cómo andan? Ya me silencio. Bien, entonces decimos que el intervalo, ¿sí?, es esta línea imaginaria que une el inicio de una onda con el inicio de la siguiente. Y el segmento une el final de una onda con el inicio de la siguiente. Son dos cosas que tenemos que poder identificar. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? En realidad vamos a utilizar los intervalos. Vamos a tomar esto que nos va a servir para poder calcular la frecuencia del electrocardiograma. Sabemos la velocidad del papel, la cantidad de cuadrículas por minuto, entonces, utilizando una simple fórmula, podemos calcular la frecuencia cardíaca. Hay dos fórmulas. Hay una fórmula más simple y una más compleja. Pero vamos a ver la utilidad de cada una. La fórmula 1 nos dice que si dividimos 300, ¿sí? 300, ¿qué es? La cantidad de cuadrículas grandes, ¿sí?, de estas cuadrículas, que pasan en un minuto. ¿Sí? Si dividimos eso por el intervalo RR, o sea, ¿cuántas cuadrículas grandes tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3. No hay una cuarta, hay 3. ¿Sí? Vamos a poder saber cuál es la frecuencia cardíaca. ¿Por qué 3, profe? ¿No hay 4? No hay 4. ¿Dónde ves la cuarta? La cuarta está afuera. Yo veo. Acá vos tenés 1, 2, 3. Uy, ahora estoy viendo el cálculo de frecuencia. Ahora sí. ¿Ves? Vos tenés 1, 2, 3. La cuarta quedó afuera. Ah, está bien. Hay como 3,5. Entonces, si utilizamos esa fórmula, la fórmula número 1, nos va a dar una aproximación. Vamos a este otro. Acá lo tenemos resuelto. Aplicando la fórmula 1, yo hago 300 sobre las 3 cuadrículas grandes que conté, y me da 100 latidos por minuto. Eso es una aproximación. Sí. Si yo aplico la segunda fórmula, que es 1500, que es la cantidad de cuadrículas chiquititas que tengo en un minuto, y la divido por la cantidad de cuadrículas que yo cuento dentro de ese espacio de RR, que son 19, en este caso, resulta que me va a dar 78,94. Como no existe el 0,94 de latido, 79. lo redondeo en 79. Entonces digo que en este electro yo cuento 79 latidos por minuto. Fíjense, con la fórmula 1 yo puedo tener una aproximación. Con la fórmula 2 tengo precisión. ¿Para qué nos sirve? Porque cuando yo estoy haciendo el electro, ¿sí?, imagínense ustedes parados al lado del paciente haciendo el electro. La fórmula 1 la aplican rápidamente, miran así las cuadrículas grandes, ven esta distancia y dice, tiene más o menos 100 latidos por minuto. Está bien.
o tiene 500 latidos por minuto, no está tan bien. Tenemos una idea rápida. ¿Se entiende? Cuando yo quiero saber con precisión, aplico la fórmula 2 y me va a dar una mayor exactitud en el cálculo. ¿Se entiende? Hola, kirikiriki. Sí, se entiende. Sí, profe. ¿Se entiende, Sí, profe? profe. ¿Qué es necesario para poder aplicar estas fórmulas? Que el espacio RR, ¿sí?, entre los distintos intervalos sea regular. Seguramente no van a tener todos 19, ¿no? El espacio no van a ser todos de 19, pero va a tener uno de 19, uno de 18, otro de 20, ¿no? Pero van a estar más o menos equidistantes. Recuérdense que no somos una máquina, ¿sí? Entonces, puede haber alteraciones de conducción, pero pequeñitas. Profe, hay una compañera que está pidiendo que la acepten. Eso. Listo. Ya está. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Podría, profe, repetir lo último que dijo? Es necesario que los intervalos RR, o sea, este espacio, sea congruente con este y con todos los otros que yo vea en el electro. No puede haber un RR, voy a decir así, con una diferencia grosera, así se dan cuenta, que tenga 5 y otro que tenga 19, y otro que tenga 12. Tiene que haber una regularidad para que yo pueda utilizar este cálculo. Profe, y con un RR irregular, entonces no puede sacar la Con frecuencia un también. RR irregular, lo que podés hacer es contar todos los RR y vas a saber la frecuencia en un minuto. Ujú. ¿No es la misma división? ¿Se entiende? No. Imagínate, Profe, ¿podría dar un ejemplo? Tomás, ponele, yo tengo un RR irregular. Entonces yo Sí. tomo de acá, ¿sí?, primer cuadradito, tengo que contar Sí. 300 cuadraditos de los grandes. Sí. Dentro de esos 300 cuadraditos yo cuento los complejos R y voy a saber la frecuencia. Pero tengo que contar todos. Ah. Es lo mismo que si ustedes le estuviesen tomando el pulso a un paciente y el paciente tiene pulso irregular. Yo no puedo tomarle el pulso durante 15 segundos y multiplicarlo. Si tiene Claro. pulso irregular, yo tengo que tomar exactamente durante 1 minuto, contar cada pulsación. Entonces voy a saber cuánto tiene, con precisión. Igual si tiene algo irregular, ya podemos interpretar como que tiene una patología. Claro, pero vos tenés que saber igual la frecuencia. Ujú. Bien, ¿Mm? listo. Ya se lo puse más grande para que lo vean, para que noten la diferencia. Fíjense, ¿no? Es la misma fórmula que vimos en el ejemplo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es poder identificar, poder calcular la frecuencia que tiene un paciente. Si no, no podemos decir está normocárdico o tiene alguna alteración. La primera alteración que vamos a ver tiene que ver con la frecuencia. Y cuando se altera la frecuencia, ¿sí?, tenemos varias cosas que pueden pasar. Uno es que esté aumentada, ¿no? Esta frecuencia está aumentada.
si nosotros contamos, acá tenemos para hacer un ejemplo gráfico rápido. Yo tengo, a ver, acá empieza, ¿lo ven? ¿Ven el cursor? Sí. Dos cuadraditos grandes. 1, 2. 300 dividido 2 es 150. Esta es la frecuencia aproximada de este paciente. 150 latidos por minuto. Entonces, ya en principio puedo decir que este paciente tiene taquicardia. Después miro el electro. Busco onda P. ¿Está la onda P? Sí, está la onda P. Sí. Complejo QRS, onda T. Y se repite, y está siempre. ¿No? Es igual que el complejo base, nada más que son más cortitos, porque pasan en menos tiempo. Segunda cosa que tengo que ver es la relación cantidad de onda P con cantidad de QRS, que dijimos que tiene que ser 1 a 1. Si la relación se mantiene 1 a 1, estamos hablando de una taquicardia sinusal. ¿Qué significa que sea una taquicardia sinusal? Escucho. Que sale Que del puede lado ser sinusal. fisiológico. Claro, puede que haya estado corriendo, entonces está dentro de lo fisiológico. Está por rendir un final. Claro, ¿Dónde se produce? ¿Dónde se inicia la taquicardia sinusal? En el nodo sinusal. No, sinusal. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ujú. ¿Dónde debe iniciar? Eso es lo que tienen que tener. ¿Dónde debe iniciar? Siempre. Ah, en el nodo sinusal. Bueno, ahí está. Siempre tiene que iniciar desde el nodo sinusal. Y no Ujú. inicia desde ahí, y ya van a ver más adelante que hay taquicardias que no son sinusales, está mal, ¿sí? Eso es patológico. Siempre en el nodo sinusal, sale de ahí. Bien. Otra cosa que puede pasar es algo opuesto, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? Tenemos un espacio más grande, ¿sí? Una relación mayor, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si hacemos 300 dividido 5, ¿cuánto da? 60. El 70, profe. Más o menos. Claro. Y si tenemos en cuenta que esto está desplazado uno acá y uno acá, son 6. Ujú, Ah, claro, Estamos en 50. ujú. claro. Entonces, En- ya estamos hablando de bradicardia. Y hasta menos también. Si lo hiciéramos con más precisión, con la otra fórmula, seguramente nos daría otro valor. Pero como para tener un aproximado, como si solo lo estuviésemos haciendo. Buscamos la onda P. ¿Hay onda P? Sí, ¿no? Onda P, Sí, acá la tenemos. Tenemos un QRS, feo, Con- pero es un QRS. sí, ¿Sí? Tenemos onda T, sí. ¿no? Están Ujú. todos los elementos del electro. La relación PQ, ¿cómo es? PQRS, ¿cómo es? Un P, un QRS. Un P, un QRS. Y Claro, si 1 a 1. haciéndolo, se sigue manteniendo, se conserva 1 a 1. Esta bradicardia también es sinusal. Hasta ahí, nuestro paciente, todo bien. Una bradicardia medio grande, pero bueno. Sí. Se relaja mucho cuando duerme, digamos. Medio tironeado igual, ese QRS. Medio, Era medio- más lindo. No tengo electros, estoy tan pobre. Mi banco de electros se me perdió. se agotó. Bien.
Ahora, vamos a cambiar. Resulta que vemos este electro. Y acá fíjense, QRS irregulares. ¿Sí? Distancias irregulares. Empezamos a buscar onda P. ¿Está todo bien? Onda P, onda P, ¿Está todo onda bien? P, onda 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 P. ¿Qué pasa? Relación P-QRS. Acá hay 1, 1. Pero porque está cortado. Acá tengo, con suerte, 2, 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 1. ¿Qué ¿Y pasa? cómo sabes, profe, que es una onda P y no una onda T, la que está al lado del complejo? Por el tamaño. Ah, ok. ¿Y qué pasó con la relación 1-1? No, se perdió. Se Se perdió. perdió. Son 1 a 1. Hay más ondas P que más QRS. Esto, ¿sí?, es una fibrilación auricular. Esto es una situación patológica. Si el paciente tiene esto, es probable que nos diga que tiene palpitaciones. Si se acuerdan a lo que vimos de teoría, una de las cosas que puede referir el paciente a la fibrilación auricular es que siente palpitaciones. Y fíjense que los disparos, ¿sí?, del QRS son totalmente irregulares. ¿Por qué? Porque algunas, ¿sí?, hay mayor respuesta a la onda P, ¿sí?, entonces tienen más seguido, y otros, estos no tienen respuesta. ¿Se entiende? Tiene un problema de conducción eléctrica, ¿sí? Claramente, cuando esto ocurre, es porque hay un problema de conducción eléctrica, ¿sí? Acuérdense que la onda P es el disparo, y después sigue todo una seguidilla, digamos, de conducción, que ese impulso se traduce. Bueno, acá lo que vemos es que el impulso no se traduce en todas las veces que hay disparo. Eso significa. Ustedes piensen que si conservase esto, tendríamos una taquicardia, decís, teníamos una onda P, un QRS, una onda P, un QRS, una onda P, un QRS. Tendríamos una taquicardia similar a la taquicardia sinusal. Pero no pasa, en este caso no pasa. Esta situación obviamente necesita atención. Hola, profe, tengo una consulta. Sí. En los dos casos, ya sea auricular o sinusal, ¿se consideran de urgencia? ¿Se procede de la misma forma, digamos? ¿Vos te acordás lo que es una taquicardia sinusal? No, para serle sincera, no. Bueno, La taquicardia sinusal es como normal, digamos, de cuando se realiza Es actividad fisiológica. física, por ejemplo. Claro, es fisiológica. Igual que la... Responde a una mayor demanda, ¿sí?, de oxígeno y nutrientes que para las células. Por eso se produce. Claro. Esta Bien. no. Y a veces se produce como una respuesta vagal a ciertos estímulos distintos al ejercicio. ¿Puedo tener una taquicardia sinusal en reposo? Sí, claramente que la puedo tener. ¿Es fisiológica? Sí, en tanto no se sostenga en el tiempo, porque si se sostiene puede generar otro tipo de inconvenientes. Sigue siendo una arritmia, ¿sí? Si es de alta respuesta o de altísima respuesta, puede generar algún otro tipo de arritmia. Pero la taquicardia sinusal no solamente es por el ejercicio, puede ser por estrés, puede ser por cualquier respuesta vagal, ¿sí? Puedo estar sentada y estar con 180 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Como respuesta Claro, vagal. digamos que no se actúa de manera urgente. No, lo que se hace es expectar. También depende de la condición del paciente, ¿no? Porque, a ver, las taquicardias generalmente tienen, si es una respuesta vagal, desencadena toda una cascada
hormonal y de secreción interna metabólica que descompensa al paciente. Por ejemplo, la taquicardia sinusal de origen vagal genera que el paciente se ponga poliúrico. ¿Por qué? Porque se activan los receptores adrenérgicos, beta-adrenérgicos, intentando compensar el trabajo cardíaco, entonces el paciente se pone poliúrico, en esa poliuria espontánea se pierden distintos iones, y esa pérdida sostenida de iones lo que puede desencadenar es una arritmia de otro tipo, ¿sí? Entonces, la taquicardia sinusal, cuando es de alta respuesta y es sostenida, lo que se hace es expectarla. Para el paciente es muy incómodo, porque genera dolor, ¿sí? Genera molestia incluso para respirar, como si fuera, bueno, una falta de aire, porque es un tuc, 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 ¿sí? Imagínense sostener eso unas cuantas horas. Entonces, lo que se hace es, se expecta, se trata la causa, para ver si la respuesta mengúa. Y si no se trata, digamos, también hay ciertas medicaciones que se pueden administrar para que justamente, sin ser cardiológicas, esta respuesta vagal disminuya. Pero las dos cosas, una taquicardia sinusal o una taquicardia, una arritmia auricular, son digamos, de cuidado, y son para controlar, ¿sí? Porque pueden generar, sostenida en el tiempo, algún otro tipo de complicación, y depende también la edad del paciente, si es un paciente que tiene algún tipo de patología previa cardiológica o coronaria, hay muchas cosas que son las que se tienen en cuenta, pero que les quede claro que no es normal estar con 150 de frecuencia cardíaca por la vida, eso está mal. Es un episodio tiene que ser un episodio esporádico, no puede estar sostenido. Si salimos a correr una vuelta a la manzana hoy, y capaz que estamos todos con taquicardia porque estamos con sobrepeso, y con falta de ejercicio, Qué feo. ¿sí? Pero no es algo sostenible. Ahora, si se sostiene, es algo más bien de tipo patológico. Bien, gracias. Sigamos. Otra cosa que tenemos que identificar es la fibrilación ventricular, ¿no? Si ustedes miran este electro, ven que el QRS desapareció como tal, ¿sí? Son un montón de ondas muy seguidas, muy amplias, pero totalmente deformadas, ¿sí? No hay onda P, no hay onda T, no hay... O sea, uno ve una irregularidad de ondas. Esto es una fibrilación ventricular. ¿Qué pasa en la fibrilación ventricular? Que esto también lo vimos. ¿Qué sucede? Una situación de Una emergencia. situación de emergencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El corazón no bombea. El corazón deja de contraerse. no está entregando el volumen minuto necesario para que el paciente siga su vida normal. ¿Mm? Pero aparte de no entregar el volumen minuto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es una urgencia? Porque el volumen minuto, o la sangre que circula en ese cuerpo, no llega a oxigenarse. Claro, no llega al cerebro. No llega a oxigenarse. En el cerebro siempre, en nuestro cuerpo siempre hay sangre. Lo que pasa es que la sangre no hace el circuito pulmonar, entonces no se oxigena. Ese es el problema, ¿sí? Pero sangre hay en todo nuestro cuerpo, en todo momento. No hay momento en el que no tengamos sangre circulando en nuestro organismo. El problema es que al disminuir el gasto cardíaco, no hace el circuito, o no lo hace de manera efectiva en el circuito pulmonar, entonces la sangre no se oxigena, no hay difusión de oxígeno, no hay pasaje de oxígeno a la sangre, y la sangre que circula es inefectiva para la oxigenación, con lo cual es inefectivo para la vida, ¿sí? Es insostenible. Ese es el problema. No es que no vaya a haber sangre. Claro. Recuerden que este es uno de los ritmos de paro, ¿sí? Esto lo vamos a ver en ese paciente que perdió el estado de conciencia, ¿sí?
que no responde, nosotros lo conectamos a un monitor, ¿sí? o al electrocardiógrafo, y vamos a encontrar esto. ¿Mm? Esto es lo que hay que Me parece desfibrilar. que Graciela está fuera. Está fuera del chat, digo. ¿Está fuera del De chat? la clase, perdón. Perdón, estás mandando mensajitos. Con el frío que hace. Perdón, fuera. está fuera de la clase. Estaba esperando entrar, perdón. Oh, participantes. ¿Qué era? ¿Leíste el chat? No. No puedo leer todo. Te digo lo que dice, hay 3 comentarios. Uno dice de Federico, o sea que tiene que enviar 2 o más impulsos de la onda P. Ahí le respondió Fabio. Y Federico pone, pero en la arritmia auricular tampoco, sin onda P, ¿no sería otra patología? Por las dudas. ¿Qué arritmia? No, léelo de vuelta. Le leo todo el bloque. Pará. Sí. Él pregunta, o sea, tiene que enviar 2 o más impulsos de la onda P para activar el complejo QRS. Fabio responde, no siempre tiene que anteceder una onda P al complejo QRS Claro, para que siempre haya es 1-1. conducción. Siempre es Y 1-1. La relación es 1 a 1. En la fibrilación No, lo que pasa es que hay más ondas, pero no son ondas sinusales. efectivas, claro. No son efectivas, son ondas espurias que salen de otros nodos. Entonces, no van a disparar un QRS. Y sí es patológico, es totalmente patológico, por eso hay que identificarlo. ¿Mm? Vamos a la última cosa que deberíamos identificar. ¿Sí? Fíjense, en este caso no tenemos ningún tipo de onda, ¿no? Hay una irregularidad donde oscila. Se murió. Esto es la sistolia. Así se ve la sistolia conectada a un electrocardiógrafo. ¿Mm? Este paciente, evidentemente, no tiene actividad eléctrica. O sea, hay una actividad eléctrica mínima, inefectiva, ¿sí? Que no es capaz de producir un complejo. Profe, ¿Sí? ahí es cuando entró en paro. Claro, esta es otra de las arritmias de paro, la sistolia. Gracias. En este caso, vamos a la RCP. ¿Sí? Lo mismo que en la fibrilación. Empezamos con la RCP. No hay mucho para decir de esto. Si uno se encuentra con esto, el paciente ya está inconsciente, obviamente, lo conectamos a un monitor o a un electro para corroborar lo que le está pasando, ¿no? El paciente no tiene ningún tipo de respuesta, visiblemente está en paro. ¿Mm? No hay pulsos, no hay nada. Esto no se medica, lo que se empieza a hacer es RCP. Sí o sí. Acá hay que hacer RCP y el paciente está muerto. Con este electro el paciente está muerto. Hasta que no empieza a registrar actividad eléctrica por sí mismo, el paciente está muerto. Por eso es la importancia de que sepamos hacer RCP. Acá tenemos un paciente que está muerto. Bien. Y cuando están fibrilados, potencialmente muertos, ¿no? Para decirlo gráficamente. La fibrilación no dura mucho tiempo tampoco. Tengan en cuenta que si no hay, si el corazón no se oxigena, lo que sigue a la fibrilación es la sistolia. ¿Mm? Por último, y esto es grosero, pero es como para que uno se dé cuenta. Profe, acá preguntan, ¿tanto la fibrilación auricular como la ventricular? No. ¿Tanto qué? Tanto de parcialmente muerto. Supongo que debe ser eso. No. Eso Me parece que dice tienen que leer un poquito más lo que vimos.
que son las arritmias de No, paro. lo que quieren preguntar es si lo que entendí yo, No la es lo mismo fibrilación lo que- auricular es una arritmia de paro. O Claro, no, por o eso, capaz que no. entendí mal. No, no es lo mismo tener No es la lo aurícula mismo. fibrilada a que tener una fibrilación ventricular. Es distinto, ¿sí? La fibrilación ventricular es lo que antecede a la asistolia, ¿sí? La fibrilación auricular se trata con se le da otro tratamiento, tiene otro tratamiento, ¿sí? Bien. Lo último que, Ahí va otra. así grosero para que identifiquen, es el electro de Young. No tengo ningún electro, solo conseguí estas fotos, ¿sí? Donde se ve, en general, el ST elevado, Vivo. deformado, ¿sí? Una T picuda, son los indicadores de infarto, que ustedes, a grosso modo, cuando hagan un electro,